Muy buenas noches con todos y todas. Ahí sí ya puedo porque no podía activar. Muchas gracias, Cristian. Buenas noches con todos y todas. Vamos a empezar con este módulo del procedimiento administrativo sancionador, em, que ha sido organizado dentro de este diplomado de procedimientos administrativos y acciones contenciosas administrativas, organizado por la Universidad Técnica Particular de Loja, con quienes hemos suscrito también un convenio desde parte del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social, justamente con la idea de sacar algunos proyectos como este, para justamente poder revisar, actualizar, debatir y entre todos intercambiar experiencias sobre diversos temas del derecho administrativo. A mí me ha correspondido este tema del derecho administrativo sancionador, y en ese sentido les voy a enseñar cómo vamos a trabajar. En principio les quiero enseñar cómo está también el material que les cargué. Bueno, igual ustedes también ya tienen un resumen de mi hoja de vida que estaba ahí en el programa, ¿no es cierto? Yo he trabajado en la Corte Nacional de Justicia, he trabajado con los jueces haciendo las sentencias durante casi 5 años. También he trabajado en el sector público, he dirigido una entidad de control en Quito. También he trabajado en importantes firmas jurídicas, justamente con casos de derecho administrativo sancionador, y ahí justamente he podido analizar los diversos aciertos y también errores que cometen las entidades de control, y eso son justamente la idea de comentar con ustedes, ¿no es cierto? Y ver cuál es la mejor entidad que respeta los derechos, que respeta la juridicidad y también las sentencias, qué dicen los jueces, qué dice la doctrina, ¿no es cierto? Y con eso, con todos esos insumos, nosotros formar nuestro criterio. Sí, también soy profesor, he sido profesor de pregrado y de posgrado en diversas universidades. Actualmente doy clases en la Universidad Andina y también en la UES en Guayaquil, y ahora también acá en este diplomado. Entonces, con esto les voy a comentar cómo está cargado el material, que no sé, no sé qué, pero cuando comparo con sílabos, en diferentes universidades, no sé si creo que soy el que más pongo o lo más interesante, pero lo que sí les digo es que yo trato de poner las lecturas eh, un poco más interesantes, doctrina siempre especializada y casos interesantes que les llamen a ustedes la atención. Tengo ahí, podrán ver, ¿no es cierto?, donde dice módulo 3. Entonces están algunas lecturas de acuerdo a lo que vamos a ver y a lo que está planteado en el programa. En el programa estaba, ¿no es cierto?, que vamos a revisar, hacer unas reflexiones del ejercicio de la potestad sancionadora. Luego de eso también vamos a ver las etapas del procedimiento administrativo sancionador. Luego le vamos a dar un espacio a las medidas provisionales y medidas cautelares, y finalmente vamos también tratar el procedimiento de ejecución forzosa del acto administrativo que tenga una sanción y una obligación de hacer o una obligación de no hacer. Sí, entonces justamente bueno, y me solté también, vamos a ver los principios y las garantías. Eh, y en las etapas vamos a revisar cada una de las etapas de acuerdo a lo que ahora propone el Código Orgánico Administrativo, o dispone, mejor dicho, el Código Orgánico Administrativo, que son las actuaciones previas, la etapa de instrucción, la etapa de resolución y finalmente la etapa de ejecución. Y luego analizar estas particulares medidas provisionales y medidas cautelares del Código Orgánico Administrativo, y ver si efectivamente es necesario que haya esta
división, ¿no es cierto? O esta clasificación de si son medidas provisionales y medidas cautelares o son lo mismo, en qué etapas se las impone y cuáles son sus requisitos, ¿no es cierto? Porque muchas entidades de control lo que hacen es decidir estas etapas cuando quieren, sin motivación, sin cumplir con los requisitos. Y con esto se tornan en medidas arbitrarias, medidas que vulneran los derechos de las personas y que incumplen con la juridicidad, ¿no es cierto? Entonces, todo eso vamos a ver y finalmente el procedimiento de ejecución forzosa de los actos administrativos, que es un procedimiento que la verdad no se le estudia nunca. Hay gente que en realidad no lo aplica nunca y vamos a ver justamente para qué sirve, cuáles son los requisitos, cuáles son los límites y las garantías también en este procedimiento. Entonces, ahí tienen ustedes la lectura de Alejandro Nieto, de la potestad sancionadora y también de la colaboración reglamentaria, la lectura de Francisco Guerrero del procedimiento sancionador, que me parece una excelente lectura de acuerdo al COA. Algunas cosas no coincido con él, pero justamente lo vamos a ver acá, que son pocas, en muchas sí coincido. Luego tienen una lectura, un artículo mío respecto a las medidas provisionales y a las medidas cautelares en el procedimiento sancionador. Está una lectura de David Blanquer que tiene respecto al tema de la prescripción de la infracción y la sanción. Luego están cargadas de aquí ya sentencias que eh, se han pronunciado sobre los principios, sobre el principio de legalidad, el principio de tipicidad, una sentencia de la Corte Nacional de Justicia sobre el principio de legalidad y el establecimiento de infracciones en las ordenanzas municipales, eh, un oficio de la Procuraduría General del Estado respecto a las ordenanzas y a la tipicidad. Tenemos también esta lectura de Manuel Gómez Tomillo e Íñigo Sanz Rubiales del principio de oportunidad que rige o que informa el procedimiento sancionador y el tema de lo que en España se llama la notificación de la propuesta de resolución o, como diríamos acá en Ecuador, el dictamen. Tenemos tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a garantías que se tienen que considerar en el procedimiento administrativo sancionador. Eh, una lectura de Víctor Vaca, que es un profesor peruano, respecto a la prescripción de las infracciones y sanciones, que tiene un análisis muy interesante sobre, por ejemplo, si se puede declarar de oficio el tema de la prescripción de la infracción y de la sanción, ¿no es cierto? Que además aportaría en la eficiencia de la administración pública. Un caso de una sentencia también está ahí del contencioso administrativo sobre cuando ha operado la caducidad, por cuánto se demoran demasiado las entidades o en realizar actuaciones previas o en realizar la petición razonada, ¿no es cierto? Ya vamos a ir viendo en estos días cada uno de estos casos y vamos a irlo analizando. Luego está una sentencia del Banco Internacional de un procedimiento sancionador que justamente se incumple con la regulación de las actuaciones previas, de la contradicción, de la notificación del dictamen. Otro caso que se hacen notificaciones en lugares que no permiten el conocimiento de las personas respecto al contenido del acto de inicio. Y también otra lectura acerca del eximente a responsabilidad por subsanación voluntaria, que esto justamente nos lleva a entender cuándo se podría archivar eh, justamente las actuaciones que se realicen y no necesariamente sancionar a las personas naturales o jurídicas, ¿no es cierto? Luego tenemos tres resoluciones del Arcotel, la una es de caducidad, la otra es de imposición de una multa, la otra también es una imposición de la multa a DirecTV. Y luego tenemos un procedimiento sancionador donde justamente más bien se rechaza la demanda porque el procedimiento sancionador realizado en Cuenca con el cerramiento, en un cerramiento que se realiza, se rechaza la demanda porque la entidad de control actuó de manera correcta. Sí, entonces como ven, tenemos ahí doctrina especializada, tenemos ahí ya sentencias
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Nacional de Justicia, de los tribunales, de lo contencioso administrativo. Tenemos actos administrativos y también, si nos alcanza el tiempo, también tengo expedientes, porque la idea siempre cuando yo trato del procedimiento sancionador, mi idea es que revisemos diferentes casos de las diferentes entidades de control, a efecto de que nosotros podamos ver cuáles son las que actúan de manera acertada y cuáles son las que están cometiendo los errores, con el fin de que justamente cada uno de ustedes eh, tenga en su mente o se forme en su criterio cómo sería un procedimiento administrativo sancionador correcto, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta que les hago, más allá de este material que ya de por sí está extenso a lo que quizás pondrán el resto de docentes. eh, Espero que les sirva mucho y espero aprovechar estos días y que les parezca interesante. Eh, con eso, entonces, vamos, les voy a compartir la pantalla de una presentación. Cuando quieran realizar preguntas o lo que sea, siéntanse en la libertad de hacerlo. Lo importante, y más aún cuando estemos viendo los casos, sí, porque lo importante es contar con su experiencia, con su criterio, ¿no es cierto? Y justamente debatir mucho porque el problema que se da en la aplicación de la normativa en los procedimientos sancionadores es que cada institución tiene su propia interpretación, cada institución sustancia como entiende, como cree. Algunos se quedaron en el tema de es que así hemos hecho siempre, así se hacía antes, no se metieron en el chip del Código Orgánico Administrativo. En algunas, o sea, si bien es cierto, eh, y eso también no sé si lo vieron cuando vieron los procedimientos administrativos, pero si no, algo podemos comentar acá. Cuando el tema en el procedimiento administrativo sancionador es que no se cumplió el fin que tenía el Código Orgánico Administrativo, que es que tengamos un solo procedimiento para todas las instituciones. Y claro, el problema ya se empezó a agravar cuando el ARCSA realiza la consulta al Procurador General del Estado. Y para quienes no les tengan esto no lo cargué. Yo vi que el anterior profesor no lo cargó esto, pero no me quería detener en esto, pero si alguien no lo tiene, le puede servir, y les voy a compartir, sino que ya no lo puse esto porque ya estaba bastante, pero la verdad sí es que cualquier cosa, cualquier tema que tratemos, que pongamos, si les puedo compartir, yo les comparto todo lo que tenga. Solo déjenme encontrar dónde están estos pronunciamientos. Ya lo encontré. A ver, entonces aquí está el del ARCSA y el de la Super de Control de Poder de Mercado y el de la Contraloría también podemos. Ya, ok. Entonces, no me quería meter en esto, pero ya que lo mencioné, mejor siempre me gusta hablar con sustento, entonces les voy a compartir la pantalla. Ahí sí, ya. Entonces, la primera entidad que hizo la consulta fue el ARCSA, ¿no es cierto?, en enero del 2019, donde justamente consultaba si
sus procedimientos administrativos sancionadores que estaban regulados por la Ley Orgánica de Salud, ¿no es cierto?, se afectaban por la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo. Sí, no vamos a entrar en detalles de esto porque nos va a quitar tiempo en lo otro que quizás es más interesante. Entonces, básicamente aquí el procurador hizo un análisis y concluyó de que la Ley Orgánica de Salud y el Código Orgánico Administrativo regulaban el procedimiento sancionador y contenían nombres incompatibles entre sí, y que la Ley Orgánica de Salud no han sido derogadas expresa ni tácitamente por el Código Orgánico Administrativo, y que en ese sentido, de acuerdo a lo que establece el 39 del Código Civil, el procedimiento sancionador en la Ley Orgánica de Salud, al ser especial, no ha sido derogado ni tácitamente ni por el Código Orgánico Administrativo. Este análisis similar se lo hizo en una siguiente consulta que la hace la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, ¿no es cierto?, el 11 de noviembre del 2019 en el oficio 6578, que justamente igual señalaba lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, lo que exigía o lo que el procurador decía es que en ninguna parte decía expresamente que se deroguen los artículos del procedimiento administrativo sancionador, en este caso de la Ley Orgánica de Control de Poder de Regulación y Control de Poder de Mercado. Sí, entonces que en ese sentido, y como era un tema entre dos leyes orgánicas, entonces se debe aplicar lo que dispone la ley orgánica especial, y lo que no tenga o no regule la ley orgánica especial, ahí subsidiariamente se aplicará el Código Orgánico Administrativo. Sí, entonces este fue el mismo análisis, es el mismo basado en el 39 del Código Civil, y señala que el Código Orgánico Administrativo no ha derogado ni expresa ni tácitamente las disposiciones de la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado concernientes del procedimiento sancionador especial y a los recursos administrativos. Y otro problema también había en la Contraloría General del Estado, ¿no es cierto? Yo recuerdo, no sé si acabarían de resolver todos los casos, pero incluso había hasta unos recursos de apelación que se plantearon en la Contraloría General del Estado y les tenían ahí sin resolver. Y como la ley, el Código Orgánico Administrativo no establecía ningún efecto jurídico al incumplimiento del un mes para el recurso de apelación, entonces, no, o sea, al señalar que un efecto jurídico al incumplimiento de un mes, me refiero a que ninguna parte dice que si se incumple con el mes para resolver el recurso de apelación, opera un silencio administrativo con efecto positivo o negativo, ¿no es cierto? Eso no hay en ninguna parte del COA, lo que sí hay para el recurso extraordinario de revisión en el COA, ¿sí? Pero en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, desde siempre había el recurso de revisión, ¿no es cierto? Pero claro, habían abogados que presentaron recurso de apelación con base al COA, y en la Contraloría no sabían qué hacer y se les empezó a acumular todos estos temas, y por eso fijaránse en ustedes que este oficio 15.197 de la Contraloría es del 2021. O sea, ya es ya medio avanzado, ya cuando teníamos el Código Orgánico Administrativo, y ya es incluso bastante después de que salen las primeras consultas, y ya se empieza a aplicar este criterio de si la ley especial lo regula, entonces aplico ley especial eh, y después, lo que no esté regulado, aplico el Código Orgánico Administrativo. Y en cuanto al procedimiento, o sea, el COA sí excluía, hay esta norma, ¿no es cierto?, que señala que se excluye a los procedimientos del control de los recursos públicos. Sí, sí, el COA sí excluía esto, pero el problema en la Contraloría era qué pasa con los recursos de apelación que nos pusieron con el COA. Sí, entonces aquí justamente la consulta de la Contraloría es o no procedente receptar, calificar, admitir a trámite, sustanciar y resolver recursos de apelación y recursos extraordinarios de revisión en el seno de la Contraloría General del Estado, considerando que los procedimientos derivados del control de los recursos públicos se encuentran expresamente excluidos
y por tanto exentos del ámbito de aplicación del Código Orgánico Administrativo. Entonces, igual el análisis que hubo aquí fue similar, ¿no es cierto?, a los de los otros casos, es decir, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado contiene unas formas de impugnación y este es a través del recurso de revisión para ciertos casos. Entonces, en ese sentido, solo hay ese recurso y entonces no se puede aplicar el recurso de apelación que está en el COA, ¿no es cierto? Entonces, básicamente el procurador lo que dijo es, en atención a los términos de su primera consulta, se concluye que de conformidad con lo dispuesto en forma expresa en los artículos 134 y 261, incisos segundo inciso del Código Orgánico Administrativo, los procedimientos derivados del control de recursos públicos están sujetos a lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que regula tanto el recurso administrativo que puede plantearse como el procedimiento para su interposición, sustanciación y resolución. Entonces, con lo cual le dice solo tú tienes la posibilidad de interponer el recurso que está en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y el único que está es el recurso de revisión. Entonces, ¿a dónde me quería ir con esto? Que en el Ecuador, entonces, tenemos este tema en el procedimiento administrativo sancionador, ¿no es cierto? Si hay entidades que están reguladas su procedimiento administrativo sancionador por una ley especial que tenga el rango de ley orgánica, como es el Código Orgánico Administrativo, entonces aquí se está aplicando lo que dispone la ley especial y en lo que no esté regulado en esa ley especial se debe aplicar el Código Orgánico Administrativo, ¿sí? Incluso, por ejemplo, para irme un poco a un poco extremo, incluso en los casos de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, a pesar de que hay la exclusión de los procedimientos, porque la Ley Orgánica de la Contraloría tiene sus propios procedimientos para la determinación de responsabilidades, pero también se aplica el Código Orgánico Administrativo, ¿no es cierto? Porque la ley orgánica de la Contraloría General del Estado no tiene en ninguna parte regulado los vicios del acto administrativo, por ejemplo, los vicios de nulidad del acto administrativo. Eso no tiene regulado. Entonces ahí aplicas lo que está en el Código Orgánico Administrativo. Sí. Sin embargo, también ya que me metí en esto de la Contraloría, yo siempre suelo criticar y si vamos al Código Orgánico Administrativo y nos vamos a la etapa, a la parte donde está el procedimiento, mm, si nos vamos a la etapa donde empiezan las normas que regulan el procedimiento, que creo que es en el libro 3, sí, no, en el libro 2. Si ustedes se fijan en el 134, ¿no es cierto? Ahí justamente señala la procedencia y dice las normas contenidas en este título se aplican al procedimiento administrativo, a los procedimientos especiales y a los procedimientos para la provisión de bienes y servicios públicos, en lo que no afecte a las normas especiales que rigen su provisión. No se aplicará a los procedimientos derivados del control de recursos públicos. ¿Cuáles son los procedimientos del control de recursos públicos? Los que están regulados en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. ¿Y cuáles son las normas que no se aplican a ese procedimiento? Dice al inicio las reglas contenidas en este título. ¿Y cuáles son las reglas contenidas en este título? Van desde el 134 hasta, son un montón, pero de una vez, si quieren, o sea, lo que quiero hacerles notar es cuáles son las que está excluyendo el COA. Pero si ustedes ven, por ejemplo, la norma que regula una razón de recepción. Yo no sé si es necesario excluir la norma de lo que es una razón de recepción
de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Luego tienen las normas de subsanaciones. Yo creo que la Contraloría también necesita, ha de necesitar, como cualquier administración pública, hacer subsanaciones, el orden de despacho, qué es un expediente administrativo, qué es un expediente electrónico. O sea, son como que conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es una persona interesada? Em, la norma, el 158, qué se entiende por término y qué se entiende por plazo. Por eso es que cuando tienes temas de la Contraloría, no aplicas la definición del COA de términos y plazos, porque si tú lees la ley de la Contraloría, a veces te dicen el plazo de 180 días, pero el código te dice, el COA te dice si es en días, es en término. Entonces, como ven, o sea, el COA excluye estos artículos, ¿no es cierto? Que son artículos, o sea, fundamentales, son básicos del procedimiento. Entonces, que el COA les excluye y que justamente nos permitirían cumplir con para lo que servía el Código Orgánico Administrativo, que es tener uniformidad en los procedimientos, ¿no es cierto? Uniformidad en los procedimientos, y con eso evitar la dispersión. Em, no recuerdo, yo lo tengo señalado hasta en mi COA físico que no le traje aquí, no me acuerdo, sí creo que es hasta el 173 si no estoy mal. Sí, hasta aquí, hasta el 174. Con todo, mañana les confirmo, pero es desde el 123, desde el 134, título uno. Vemos si lo encuentro así mejor. Título 2. Ajá, sí, hasta el 174. Hasta ahí están excluidos los artículos que no puede aplicar la Contraloría, pero como ustedes ven, están ahí incluso hasta las formas de notificación. Yo sé que la Contraloría tiene normas para notificar, pero aquí tienes unas formas de notificación que están en una ley orgánica, que muchos hicimos cursos del Código Orgánico Administrativo, que pudiéramos, o sea, justamente solo tener estas, todos entender que si es en términos, es en días, si es en plazos, en meses, en años, pero no tiene sentido esta exclusión que hace el Código Orgánico Administrativo. Entonces, tenemos este problema, que entonces, si hay entidades que tienen procedimientos, que tienen ley especial con rango de ley orgánica, se regula su procedimiento administrativo sancionador con esa norma, y en lo que no esté regulado se aplica el Código Orgánico Administrativo, y hay también entidades que tienen procedimientos administrativos sancionadores que están en ley orgánica, perdón, que están en ley ordinaria, como por ejemplo la Ley de Aviación Civil. Y yo creo que la DAC, la Dirección de Aviación Civil, debe aplicar el Código Orgánico Administrativo, porque ahí sí tienes, el Código Orgánico Administrativo es una ley orgánica y aplicando el orden jerárquico superior de las normas, entonces ese sería el procedimiento. Sin embargo, como vamos a ver en los casos que les traje, yo tengo un caso que justamente lo inicia un funcionario de la DAC y lo resuelve ese mismo funcionario, incumpliendo esta garantía que no solo es del COA, sino también es una garantía convencional de la separación entre el órgano instructor y el órgano resolutor, ¿no es cierto? Y en conclusión, yo lo que diría es eh, que el COA tiene, así como tiene estos errores y estas cosas, también eh, tiene avances, tiene avances, y yo creo que estos avances tienen que seguirse implementando en el resto de procedimientos especiales. Sí, porque ya vamos a ir viendo justamente cuáles son esos avances que no están recogidos en leyes que son antiguas, pero que
actualmente, y por eso vamos a usar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque son garantías básicas, es el nuevo diseño del procedimiento administrativo. Y el procedimiento administrativo, una de sus características es que el procedimiento es dinámico, el procedimiento siempre está cambiando. Uno era el procedimiento que se tenía antes con el ERJAFE, otro es el procedimiento y los procedimientos que había con el COTAD, otros son los procedimientos que tenemos ahora con el Código Orgánico Administrativo y que justamente cuando se emiten normas se van recogiendo las garantías que están, las sentencias que emiten también por la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las garantías que están en la Constitución, ¿no es cierto? Entonces es importante que el resto de procedimientos recoja estas garantías básicas, ¿sí? Entonces eso un poco como de manera general respecto a los problemas que tenemos en los procedimientos sancionadores y al ejercicio de la potestad sancionadora. Luego, entonces, vamos a empezar con el primer tema, que es estas reflexiones del ejercicio de la potestad sancionadora que nos va a permitir también luego, ya cuando veamos las etapas, justamente con las primeras reflexiones, criticar el desarrollo del procedimiento. Me confirman, ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Gracias. Ahí tienen ustedes unas imágenes. En la primera imagen tienen ahí un sello de clausura del municipio de Guayaquil. eh, que en este caso vendría a ser una medida provisional o una medida cautelar, dependiendo en qué etapa se la haya impuesto o se la haya adoptado. Em, entonces ahí tenemos esta medida cautelar con el fin de suspender la actividad. Parece ser que es una actividad económica en un establecimiento. Luego, en la mitad tienen una foto que están ahí la fuerza pública y están ahí unos funcionarios públicos, que quizás lo que están viendo ahí es una construcción, puede ser en un espacio público, ¿no es cierto? Que quizás no tenía ningún tipo de autorización y lo que van a hacer ahí quizás es la diligencia de la demolición o del derrocamiento, ¿no es cierto? Eh, y justamente esa es una de las diligencias que quizás lo tratemos cuando veamos el procedimiento de ejecución forzosa, ya cuando el infractor tuvo todas las oportunidades para defenderse, quizás incluso hasta planteó un recurso de apelación, le rechazaron el recurso de apelación, ya causó estado. Y entonces ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago tanto para el lado de la administración como para el lado del infractor, ¿no es cierto? Y si el infractor, si vemos, vamos a ver si tiene alguna otra posibilidad más y cómo debe actuar la administración, qué tiene que considerar. Sí, y en la última está ahí la multa, que es la sanción más común, ¿no es cierto? La sanción administrativa más común. Hay otras normas también que contemplan sanciones. eh, como que fueran medidas cautelares, ¿no es cierto? Como sanción de clausura por 10 días, sanción de clausura por 8 días, sanción de impedimento de realizar alguna actividad, ¿no es cierto? Especialmente cuando las compañías de manera especial se registran en algún tipo de plataforma y que necesitan estar habilitados. Por ejemplo, a veces la sanción puede ser una inhabilitación, por ejemplo, para participar en procedimientos de contratación pública o en cualquier otra actividad, dependiendo la materia. Luego, entonces, tienen unas ideas del procedimiento sancionador. Denme un segundo. No sé si están viendo. Ya, ahí creo que están viendo toda la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Em, ya, perfecto. Eh, entonces ahí tienen ustedes unas reflexiones del ejercicio de la potestad sancionadora, que es con lo que vamos a empezar. Y entonces,
y esto está ahí en las lecturas que les cargué, especialmente en la de Alejandro Nieto. Uno de los temas que hay que reflexionar en el procedimiento administrativo sancionador es la conveniencia y la necesidad de la potestad sancionadora no evita que su ejercicio vaya acompañado de irregularidades e incluso que llegan a la arbitrariedad. Eh, sabemos que la administración pública cuenta con lo que se denominan las potestades, las prerrogativas, ¿no es cierto? Estos privilegios para imponer el ejercicio del poder, pero no para actuar de manera caprichosa o arbitraria, ¿no es cierto? Sino es justamente para cumplir un fin. Cada uno, cuando se entregan potestades, cuando se entregan competencias, se lo hace para cumplir un fin. Por eso es que cuando no se cumple con ese fin y cuando se emiten decisiones, por ejemplo, hay esta figura que se llama el desvío de poder, ¿no es cierto? Cuando no se cumple con el fin para el cual fueron otorgadas las potestades, las competencias, y ahí justamente ese incluso es un vicio de nulidad del acto administrativo. Entonces, la potestad sancionadora es entregada para un fin y entre esas para cumplir con el fin del derecho administrativo, que es garantizar el interés general, el interés de todos, ¿no es cierto? Y si es el interés de todos, entonces, ¿qué es lo que queremos garantizar o lo que podemos garantizar con la potestad sancionadora? Hay diversos deseos de la sociedad o si ustedes quieren... clamores, deseos que pueden garantizarse a través de la potestad sancionadora, como por ejemplo, ¿cuáles? La convivencia pacífica, el orden, vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, en temas ambientales, ¿no es cierto? Eh, proteger la privacidad. Ya vemos que ojalá ya se cree la superintendencia para la protección de datos, ¿no es cierto? Entonces, esos son justamente, es el fin de la potestad sancionadora, garantizar el orden. Y no más bien que se use la potestad sancionadora con otro tipo de fines, como por ejemplo con fines persecutorios, con fines políticos, porque como ustedes van a encontrar ahí la lectura y esas hojas de ahí de la lectura de Alejandro Nieto, ahí justamente él dice que solo con el inicio de un procedimiento administrativo sancionador y también yo diría con el procedimiento disciplinario, ya se causa un daño, ya se causa un daño y hay entidades de control que inician un procedimiento sancionador por alguna infracción, no encuentran nada y después vuelven a iniciar otro procedimiento sancionador para ver si quizás con más pruebas encuentran algo y no vuelven a encontrar nada y después de 2 años le vuelven a iniciar otro y es como que ya basta, o sea, ya basta, ¿hasta cuándo? Esos daños podrían ser demandados incluso por responsabilidad extracontractual a la administración pública que abuse del ejercicio de la potestad sancionadora, ¿no es cierto? Entonces, entre otros temas que justamente hay que evaluar y justamente estas palabras, ¿no? La conveniencia, la necesidad. Y esta conveniencia y necesidad incluso ahí se traduce en la selección de la infracción, de la sanción, pero no solo eso, sino también en la posibilidad o no de adoptar una medida provisional, una medida cautelar, porque no es nomás de clausurar cuando sea, no es nomás de suspender una construcción cuando sea, sino justamente cuando sea necesario, cuando sea conveniente, cuando haya, igual, siempre que hablamos de medidas cautelares, hablamos, ¿no es cierto?, los requisitos esenciales, buena fe, periculum in mora o peligro en la demora, justamente para evitar que si se sigue cometiendo esa infracción, ese hecho, pueda causarse un daño que incluso puede llegar a ser irreparable, ¿sí? Entonces, esa es un poco las reflexiones de esta primera idea. Gabriela Cabrera, tienes la palabra. Buenas noches, estimado docente. Qué gusto de poderle saludar. Sí, doctor, usted decía que esta, quizás los usuarios le llamen persecución de la administración pública, eh,
cuando se trata de incumplimientos y que siempre se estipula que se va a estar revisando y se verificará que se cumple. O sea, el tema no es sancionar por sancionar, sino que se sancione y que se repare ese tipo de situaciones. Entonces, en ese caso sí se aplica o sí debería aplicarse el tema de las sanciones, el revisar y se sanciona una vez, se multa, se sanciona otra vez, o sea, sin límites de sanción, porque una de las cosas que tiene que hacer la administración pública es revisar que se cumpla con la normativa emitida. Eh, a ver, mencionaste ahí varias cosas. Yo me refería, por ejemplo, no a los casos en los cuales te sancionen por un hecho y después te vuelvan a sancionar por quizás ese mismo hecho, porque ahí justamente se vulnerarían, se vulneraría el principio de que te sancionen dos veces por un hecho, sino yo me refería más bien al tema de que te inicien un procedimiento sancionador por un hecho, pero la administración no encontró nada o presentaste igual los descargos suficientes y ratificaste, le convenciste que no había nada, entonces resuelven la inexistencia de la infracción, ¿ya? Pero quizás vuelve al, supongamos que no es por culpa de la administración, sino, bueno, a pesar de que sí sería culpa de la administración, pero vuelven a denunciar el mismo hecho y como denuncian, entonces activan un nuevo trámite, ¿no es cierto? En el Kipux, en el gestor documental que sea. Entonces, otra vez se inicia un procedimiento por la misma infracción, por el mismo hecho, y otra vez le toca a la persona quizás hasta pagar abogado por algo que ya demostró, o sea, por algo con el que no encontraron nada, y otra vez vuelven a resolver la inexistencia de la infracción. Y quizás después de un año, de 2 años, la persona natural o jurídica otra vez vuelve a poner una denuncia por el mismo hecho. Y quizás la administración, en vez de filtrar y decir, no, esto ya iniciamos el procedimiento, no encontramos nada, ya no podemos otra vez iniciar un procedimiento porque le estamos causando un daño, una preocupación a la persona. Y eso es un poco la frase que sostiene la doctrina, que solo con el inicio de un procedimiento se causa un daño a las personas. De ahí, lo que sí permite la norma, que lo vamos a analizar cuando veamos las etapas, es, por ejemplo, ¿qué pasa si se inició un procedimiento administrativo sancionador y operó la caducidad? ¿No es cierto? Operó la caducidad, pero la infracción sigue ahí y sigue causando problemas al resto, ¿no es cierto? Al resto de la sociedad. Se puede iniciar un procedimiento nuevo por esa misma infracción. El COA te dice que sí, siempre y cuando no haya operado la prescripción de la infracción. Cuando se analizaba el Código Orgánico Administrativo, muchos criticaron esta norma porque decían, oye, no, o sea, si ya operó la caducidad, ya perdió la competencia en razón del tiempo la administración pública. Si ya perdió la competencia, ¿por qué podría volver a iniciar un procedimiento sancionador? Ahí al menos, si bien es cierto, podrían tener la razón, pero al menos mi criterio es que eh, se están olvidando de que el ejercicio de las potestades justamente tienen como fin eh, proteger el interés general. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si se trata de una gasolinera que se está derramando el combustible por debajo del suelo y se está afectando a varios barrios que están alrededor? Y por la negligencia de un funcionario público que se le caducó el procedimiento, entonces como ya no hay cómo iniciar, entonces que explote nomás eso y ya no hay cómo hacer nada, ya no hay cómo sancionarle, ya no hay cómo adoptar medidas cautelares, ya no hay cómo pedirle obligaciones de hacer, la remediación ambiental, ya no hay cómo, porque por una persona que cometió su error, yo digo, yo sí estoy de acuerdo, como señala el COA, que mientras no haya operado la prescripción de la infracción, en esos casos, y además que si operó la caducidad, no hay un pronunciamiento de fondo, sí se podría iniciar un nuevo procedimiento, porque justamente se busca proteger el interés general
y más aún en un tema grave como el del ejemplo. Pero en todo caso, si quieren, luego volvemos a este tema cuando veamos las etapas, ahí justamente vamos a tratar de eso. Eh, Otro tema de esto es el tema de sanción al azar, ¿no es cierto? Hay varios tipos de infracciones que puede haber, ¿no es cierto? Construcciones, restaurantes, temas con vehículos, con protección, con datos personales, temas de telecomunicaciones, en temas de mineros, en temas petroleros. eh, pero con esto esta idea de que le puse ahí de sanción al azar, es que justamente Alejandro Nieto dice, dice quizás podemos decir eh, que no nos han sancionado, pero, pero que es un poco porque hemos tenido un poco de suerte. Hemos tenido un poco de suerte y quizás dice él que las empresas, ¿no es cierto?, pueden contratar abogados que les puedan defender y que quizás casi siempre encontrarán algún error en el procedimiento y con eso evitarán ser sancionados. Pero lo que no podemos decir es que ninguno de nosotros nunca ha cometido una infracción administrativa porque todos cometemos infracciones administrativas y las empresas también, pero claro, las administraciones públicas no cuentan con los recursos, ¿no es cierto?, para estar sancionando cada error que se comete, y por eso aquí justamente tiene la influencia de este principio que estaba ahí la lectura, que es el principio de oportunidad, que habla Íñigo Sanz Rubiales y Manuel Gómez Tomillo, porque ¿qué dicen ellos? Ellos dicen, oye, sí, la administración, sí, si bien es cierto, no tiene todos los recursos y por eso mismo, de acuerdo al principio de oportunidad, lo que tiene que hacer es identificar en qué casos es necesario ejercer la potestad sancionadora y así lograr lo que busca esta infracción, perdón, esta institución. La potestad sancionadora no busca que la administración esté llenándose las cuentas con dinero y así tener recursos y así que se enriquezca la administración. No, ese no es el fin de la potestad sancionadora. El fin de la potestad sancionadora más bien es: ojalá yo no sancione a nadie. Ojalá no se sancione nunca a nadie. Y si 10 cometen la infracción, bueno, ojalá la administración le sancione a 2 y que esto cree un impacto en los 10 y no vuelvan a cometer esa infracción. Lo que busca la potestad sancionadora es el restablecimiento o el respeto del ordenamiento jurídico. ¿Y para qué que se respete el ordenamiento jurídico? Para que justamente haya un orden, haya una paz, se garantice un ambiente sano, que no haya contaminaciones ambientales, que no se vulnere la privacidad, entre otros temas, ¿sí? Entonces, claro, las sanciones sí medio se dan medio al azar o medio ahí con suerte, y por eso a veces los que hemos estado en días de control es como que a veces te dicen, ¿y por qué me sanciona a mí? ¿Y por qué no le sanciona, verá, a mi vecino? Él también está haciendo lo mismo. Sí, entonces vaya también sanciónela a mi vecino. Entonces es como que, y lo mismo hacen las empresas, o sea, como que, ya, sí, yo me faltó este tema, entonces ya bueno, ¿sabe qué? Pero también la otra empresa que también se dedica a esto también está incumpliendo. O sea, siempre la administración no alcanza a sancionar tantos temas y claro, a veces se presta para que la doctrina dice que se imponen las sanciones medio al azar. Otra reflexión es que no hay un ciudadano, no hay un jurista, no hay una autoridad con más experiencia, por más experiencia que tenga, capaz de conocer todas las infracciones y las sanciones existentes. Y eso es cierto, ¿no? O sea, hay tantas materias que contienen infracciones y sanciones administrativas y que se están reformando. Bueno, ahora no hemos estado con asamblea un buen tiempo, pero siempre se están modificando, cambiando las infracciones, las sanciones. Hay tantas materias, hay en aviación, en minería, en petróleos, control de poder de mercado.
los temas en los municipios. En los municipios hay infinidad de temas. Hay temas de uso de suelo, de fauna urbana, de publicidad, construcciones, las normas que regulan las construcciones, las infracciones son un montón. Entonces, hay muchísimas normas que regulan y claro, por eso es que o sea, la doctrina dice no hay nadie que se sepa todas las infracciones y todas las sanciones. Y por eso yo lo que les recomiendo a ustedes es al menos lo que hay que tener y lo que siempre hay que tener presente es saber bien los principios. Los principios nunca van a cambiar, las normas van a cambiar, pero los principios nunca van a cambiar. Así que con eso ya un poco se tiene la idea, las etapas del procedimiento, las garantías, y ya el resto, ya cuando tengas o cuando en las instituciones públicas que trabajes o con los clientes que te toque, ya el resto es simplemente ver que la infracción se adecúe a los hechos, ¿no es cierto? Y de ahí a que se respeten los principios, eh, pero ya es como que se hace un poco más fácil, pero sí, o sea, es un montón de normativa que tiene infracciones y sanciones. Sandra Tapia, tienes la palabra. Gracias, profesor. Usted hace referencia a que la administración pública pues tiene potestades, tiene poderes, tiene justamente facultades y competencias y a veces como ciudadano, como administrado, ve que realmente como que pelear o luchar contra esa administración pública es irse contra ese poder. No, sin embargo, que ese poder va a estar limitado. Quien limita el poder de la administración pública es la Constitución y la ley en función al principio de legalidad, de tipicidad, etcétera. Y cuando usted hace referencia de las sanciones al azar, por ejemplo, acá en Guayaquil, hubo un tema, no sé si el tema de infracciones de tránsito entra dentro de lo administrativo, en cuanto a estos mecanismos que miden la velocidad, por ejemplo, habían ciudadanos que tenían más allá de 10 multas, debían más allá de $4,000 porque su domicilio estaba entre Guayaquil, la vía a la costa, y todos los días que pasaban, creo que estaban mal calibrados, entiendo, esos mecanismos que controlan el tema del tránsito, y a la final eso es, como usted hace referencia, un daño para el administrado, porque a la final tuvo que contratar un abogado, implica una defensa, etcétera. Entonces, considero que podría ir eso en cuanto a lo que usted hace mención. Y en lo otro, en donde no hay un ciudadano o jurista o autoridad con más experiencia capaz de conocer todas las infracciones, pero igual el término que nosotros conocemos es que el desconocimiento de ley no me exime de culpa. Y entonces, ¿cómo hacemos con ese tema? Es imposible que todos los ciudadanos y especialmente aquellos que ni siquiera tienen una idea de lo legal o son abogados puedan tener una idea tanto en el ámbito público del tema de las infracciones. Entonces, eso quería comentar, estimado profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, con respecto a lo primero, sí, efectivamente, eso se da, o sea, las pruebas tienen que ser objetivas, la administración tiene que actuar de manera objetiva con pruebas válidas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, en los temas de tránsito, justamente si es que no está calibrado, no está hecho el mantenimiento, el radar, ¿no es cierto? No tienes una prueba válida y en ese sentido no podría haber infracción. Y ahí, claro, o sea, a veces hay casos que más le sale a la persona pagarle al abogado que pagar la infracción. Entonces ahí, y a pesar de que es arbitrario esto, y ahí las administraciones públicas deberían hacer los procedimientos de revocatoria de los actos desfavorables. O sea, yo no sé, la verdad, si a veces son empáticos con las personas y a veces hay personas que no tienen dinero para pagar a los abogados y si la administración identifica que hay un error en el procedimiento y en la sanción, ¿por qué no iniciar el procedimiento de revocatoria de actos desfavorable o la revisión de oficio y justamente ayudarle a la persona? Yo me acuerdo, y siempre me voy a acordar de este caso de un carpintero que este carpintero ganaba muy poco y como el polvo de la madera generalmente sale a los locales de al lado. Entonces uno de estas personas le denunció al carpintero y como era una infracción ambiental, la multa era altísima, pero era súper alta.
y el carpintero no tenía dinero para pagar, parece que, o sea, le pusieron la multa, no se preocupó del tema o creo que estuvo mal asesorado, no interpuso el recurso de apelación en el momento oportuno, tampoco fue al contencioso administrativo, o sea, él solo ponía cartas de, miren, no tengo dinero para pagar la multa, yo no sé qué hice, no he hecho nada malo y todo el tema y se le pasó todo el tiempo, pero era el procedimiento tenía un montón de vicios y ahí, por ejemplo, se debería iniciar la revocatoria de acto desfavorable o la revisión de oficio. Lo otro también que quería mencionar es que sí, si bien es cierto, la ignorancia de la ley no exime a persona alguna, pero eh, ahí más bien, o sea, yo decía, desde el lado de los abogados, como que hay que tener claro los principios, ¿no es cierto? Los principios, las etapas del procedimiento, y de ahí ya un poco será más fácil, porque luego ya solo te meterás a ver si la infracción está acorde a los hechos, ¿no es cierto? Y así ejercer la defensa, pero desde el lado de las personas. Y mientras más se vayan creando normas leyes que establezcan infracciones y sanciones administrativas, no es que queda ahí. Las entidades de control tienen el deber de socializar, de publicitar, de explicar a la ciudadanía, o sea, a la gente, de qué se tratan estas sanciones y estar atrás de las personas para que justamente prevengan de que no se cometan las infracciones. Y ahí vuelvo a lo que decía antes. Cuando sale una nueva ley y se establece una infracción o una sanción, la administración no tiene que salir corriendo a ver a quién es el primero que le sanciona y ya tiene ya $5,000 más, ya tiene $8,000 más, ya tiene $2,000 más. No, de eso no se trata. Más bien, ojalá no le sancione, más bien ojalá primero voy a hacer una campaña, voy a socializar, voy a prevenir el cometimiento de la infracción y así con eso justamente socializa la normativa. Fabián Silva, tienes la palabra. Gracias, doctor. Efectivamente, usted acaba de indicar algo muy importante. Lastimosamente, en la mayoría, o por no decir en todas las administraciones públicas, eh, el objetivo es llegar a sancionar al ciudadano, es decir, no presente pruebas de descargo que le favorezcan. La intención es llegar a la sancionar. Es por eso que hoy los contenciosos administrativos del país están saturados, porque temas que podían resolverse en sede administrativa han pasado lastimosamente a sede jurisdiccional y eso ha creado un caos en el contencioso administrativo a nivel nacional, porque los ciudadanos que se encargan de los procesos sancionadores no califican o no ven las pruebas que presenta el ciudadano que le van a servir para que el proceso sancionador no se llegue a dar, pero lastimosamente no hacen eso y es porque efectivamente no se cumplen las garantías que tiene el ciudadano, ¿no? En este caso. Efectivamente, gracias por tu reflexión y un ejemplo de eso que lo tenemos y que creo que es la que más casos tiene es la Contraloría General del Estado, ¿no es cierto? Que justamente, si por suerte ya con el tema de la caducidad y los precedentes jurisprudenciales obligatorios, los tribunales se van a descongestionar un montón de casos de la Contraloría, pero un montón, porque qué bestia, hay tantos casos. Si ustedes se ponen a ver los calendarios de audiencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, creo que si no es todos los días tienen temas de la Contraloría, pero todos los días. Y si se pueden escuchar los temas, siguen siendo de caducidad y de caducidad y de caducidad. Por suerte, los tribunales de lo contencioso administrativo en instancia ya en la audiencia preliminar lo tratan como un tema de puro derecho y con eso en la audiencia preliminar ya hasta ahí llega el tema, porque, o sea, es un desgaste de recursos, eso por un lado. Y por otro lado, y por tema de la Contraloría, también otro tema es la falta del actuar de manera técnica de las entidades de control. O sea, si no es nomás de sancionar
por sancionar y ya. O sea, tienes la carga de la prueba, la administración, que lo vamos a tratar después. Y en ese sentido, volviendo al tema de la Contraloría, este deber, ¿no es cierto?, que tiene de tener el equipo auditor multidisciplinario, ¿no es cierto? Multidisciplinario. A veces auditan temas petroleros, pero nadie tiene experiencia en materia petrolera. Entonces, ¿cómo haces? Y así, por ejemplo, en muchas entidades deben tener justamente garantizar el actuar técnico de las entidades de control. Rommel Saad, ¿tiene la palabra? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo cordial. Yo creo que para eso estamos en este curso y con los debidos respetos me gustaría emitir mi opinión respecto a lo que usted argumenta. Estoy en parte de acuerdo con lo que usted dice, pero en una gran parte no, por las siguientes consideraciones. Yo creería que en otra sociedad, pues aceptaría al 100% la forma como usted plantea esta situación de propender a tal vez desde la administración pública no sancionar a los ciudadanos que incurren en estas infracciones, en este caso administrativas, en el ámbito administrativo. Le comento, yo la mayor parte del tiempo he ejercido libremente, en libre ejercicio, y diríamos que un 30% he sido servidor público. Ahora mismo estoy de servidor público para un municipio y proceso y sustancio procedimientos administrativos sancionadores. Mi conclusión de mi experiencia en el ámbito privado, en el libre ejercicio y ahora como servidor público, esta es mi segunda o tercera vez en el sector público, es de que este es un país en donde la gente propende a no cumplir la norma. Es decir, vivimos en una cultura de desacato a la norma, en donde campea la impunidad, en donde campea la viveza criolla. En el ejercicio particular en el que ahora estoy, por ejemplo, nosotros hacemos uso de las ordenanzas, damos una advertencia, dos advertencias, tres, la gente no cumple, se burla de la ley, se ríe. Entonces, lo único que nos queda para poder corregir esas inconductas es definitivamente hacer los actos de inicio de los procedimientos sancionatorios. Entonces, yo expongo y lo digo eso por la experiencia, por todo lo que he vivido, ¿no? La gente no tiene conocimiento, no es que no tiene conocimiento de las normas, le comento, hemos identificado, por ejemplo, estadísticamente, que hay cierto grupo de personas, por ejemplo, que a sabiendas de lo que dice las normas, la normativa, lo incumple. Yo me atrevería incluso a decir que más incumple la norma el que más conoce la norma. Yo me atrevería a decir que mucha de la delincuencia tiene pleno conocimiento y justamente por tener ese pleno conocimiento de las normas es que las incumple. Entonces, esos son unos comentarios preliminares que quería compartir con usted, obviamente sin el ánimo de discrepar, ¿no? Solamente como para compartir mi posición. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, Rommel. Importantísima reflexión. Sí, las ideas que están aquí, que son sacadas de la lectura, simplemente son ideas para armar el debate y más bien generar lo que tú acabas de hacer. Y si discrepamos o compartimos lo que sea, más bien de eso se trata. O sea, no se trata aquí de que solo, más bien sería aburridísimo si todos estarían de acuerdo conmigo. Y más bien lo que yo diría es, yo me uniría y estoy de acuerdo con lo que tú dices y también lo he vivido. Eh, sí, lamentablemente el país estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles, y como tú muy bien lo dijiste, quizás sería en otra sociedad, y por eso mismo corresponde a la entidad de control, a quien ejerce la potestad sancionadora, justamente lo que dice la primera idea, la conveniencia, la necesidad de analizar qué medios va a utilizar. Si va a utilizar, por ejemplo, campañas para socializar la norma, o quizás ya está en un lugar, en un territorio, o ante empresas o ante personas que ya
se sabe que tienen conocimiento de la norma. Y también otro tema que habría que analizar, diría yo, es ver si, por ejemplo, si te falta algún dato, ¿no es cierto? Si tienes que investigar algo, bueno, me voy primero por las actuaciones previas. Y si no, si en realidad sé quién es y si verifico el cometimiento de una infracción y específicamente si ya, o sea, si se tiene claro el cometimiento de una infracción, ok, entonces ya emito el acto de inicio el procedimiento porque verifiqué el cometimiento de una infracción y no solo eso, sino que también analizaré que ya en ese sector, en esa o a esa empresa, ya ha sido sancionada en otros años por lo mismo o quizás está realizando una actividad más grave. Entonces ya no solo voy a iniciar el acto de inicio, sino también voy a disponer una medida cautelar. ¿No es cierto? Entonces, y ahí está el tema de la proporcionalidad. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste, o sea, se vive también mucha impunidad, mucha, no sé cómo podemos decirlo, o sea, igual también hay aquí abuso del derecho, se trata en vez de intentar corregir la conducta que constituye infracción, a veces se intenta mantener esa conducta e intentarle meter el pie a la administración que lo único que busca es cumplir con, o sea, hacer cumplir el ordenamiento jurídico y tratar de alargar lo que más se pueda. Y ahí yo le sumo otro tema. El procedimiento administrativo sancionador en algunos temas es demasiado largo y eso permite que la conducta que sea contraria al ordenamiento jurídico a veces se cometa por demasiado tiempo y más aún si la administración no usa las medidas que sean necesarias como medidas cautelares que puedan detener y que sean efectivas, ¿no es cierto? Y ahí a veces sufre la sociedad o este tema, ¿no es cierto? De que si bien es cierto, y lo comentaremos luego, si bien es cierto, esto de que el COA haya implementado si apelas la multa, ¿no es cierto? El acto no causa estado. Como no causa estado, no puedes iniciar el procedimiento de ejecución. Sí, qué bien, es una garantía, pero a veces hay entidades que tienen tantos recursos para resolver que, o sea, se queda ahí un año, se queda ahí 6 meses y la administración no puede usar los procedimientos, por ejemplo, de ejecución forzosa. Y si el infractor no quiere corregir la conducta, haga la administración, pero así con eso vuelve a imperar el orden y la paz o se hacen las remediaciones ambientales y así con eso se deja de afectar a la gente. No sé si con estas reflexiones un poco ya estés más de acuerdo, pero en todo caso ahí seguimos debatiendo. Enrique Solá. Gracias, doctor. Buenas noches a usted y a todos los presentes. Mi doctor, hay primero que nada que cambiar el chip en los abogados de la administración pública. ¿Quién conoce de derecho? ¿La autoridad o el abogado? Y es el abogado. Pero lastimosamente la autoridad le dice, quiero implementar un sistema recaudador de las multas para a final del año tener $100,000 y poder reinvertir en algo. El abogado no le dice que no, le dice que así se va a hacer. Trabajo demasiado con procedimientos disciplinarios y créame, en mi vida debo haber hecho unos 2,000 sumarios. No hay un abogado de la administración pública que diga, me abstengo de acusar. Todos acusan y todos piden sanción. Si vamos al asunto de tránsito, que no es un asunto de procedimiento administrativo sancionador, es parte del Código Orgánico Integral Penal, pero es a consecuencia de las alianzas público-privadas para las instalaciones de los radares. Y usted se encuentra en todo el país radares que son manejados y que reciben porcentajes de las supuestas infracciones por excesos de velocidad
Y un porcentaje de eso va para esta empresa privada porque los implementó. Y el beneficiado es el municipio que sí recibe dinero. Lastimosamente nosotros los abogados, ¿cuánto por dejarme en ser una multa de $225, que sería el 50% de la remuneración? 300 le cobró por ese procedimiento. Si los gastos de abogado van por arriba de las multas, mejor me quedo con la multa. Por eso actualmente, o desde el 10 de agosto del 2022, rebajaron las multas al 50% para tener mejor recaudación. Pero uno de los problemas que se tiene es de que cuando usted va a esto, el agente civil de tránsito no es un conocedor tampoco del derecho y lo que él dice es que aquí está la foto por la cual se prueba que se pasó el exceso de velocidad. Pero el exceso de velocidad tiene que estar calculado en kilómetros, en rapidez, en videos, y resulta que no, es una foto. Y debe estar calculado de acuerdo a la revisión que se hace semestralmente de los radares. Y si el precio está bien pagado, el abogado pide esa prueba. Si le hizo rebajar mucho, ni se acordó de pedir la prueba, y ahí está. Listo. Ahora bien, si conociendo todas estas cosas, la administración pública es súper arbitraria, le coge y le hace analogías, quiere sancionarle a como dé lugar. Lo que se sanciona en un sitio, acá no se le sanciona, o por decirle algo, lo que pasó el viernes y el día de hoy, la misma falta, una fuga de un PPL. En el un caso, porque yo les defendía a los dos, sale inocente. Y en el otro caso, sale culpable. En ambos casos, mi argumento fue que no tienen uniformes de bioseguridad y por lo tanto estar muy pegado al PPL es arriesgar la vida. No puedo estar de manera permanente en el baño con el PPL, pero en el un caso sale culpable y en el otro sale inocente. La misma institución, el mismo caso, el mismo momento, porque los dos trabajaron en este caso y lo único que dicen es apele. Entonces, se toca apelar, pero para demostrar que es el mismo tema, pero no ponderan cómo es debido el tema. Es más, el administrador público no se saca nunca la camiseta de la institución. Es decir, no peleamos contra el abogado de la parte contraria, sino con todo el estamento jurídico. Por eso le digo al abogado de la administración pública, hay que cambiarle el chip. Es justicia administrativa. No están defendiendo a la institución para la cual trabajan o la cual les pagan. Estamos hablando de una vida, de un futuro, de un prestigio de un servidor público y de daños colaterales en los casos de destitución a los hijos, a las esposas del servidor. No es buen servidor público el que sanciona a 500 o a 1000 personas al año. Es buen administrador público el que ha logrado trasladar los conocimientos a la población para que no cometa infracciones. Y por último, nosotros mismos, infracción que cometemos, ya no me di cuenta, disculpe, perdone, que no sé qué, tome $20, tome $30 y cometemos el delito de coim. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Empecemos a cambiar y empecemos por nosotros mismos. Muchas gracias. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sí, hay tantos temas que hay que reflexionar. Aquí, sí, lo que mencionó también el compañero, lo que dijo usted. em,
yo la verdad, y por eso siempre me gusta usar, y eso ya lo vamos a ir viendo en estos días, varios expedientes de diferentes instituciones para justamente ir viendo cómo actúan unas y cómo actúan otras. Yo sí he visto y siempre, y yo por eso siempre sí defiendo el tema de la utilidad de la separación entre el instructor y el resolutor, porque yo sí he visto instituciones, o sea, que hay algunos que dicen, no, en realidad esto no es una utilidad, y eso dice la lectura que yo les cargué ahí de Francisco Guerrero Celi. Él justamente pone ahí una frase, ¿no? Él dice, para mí en realidad esto no es útil porque los dos pertenecen a la misma administración pública. Yo la verdad que desde que se implementó esto del COA y son direcciones diferentes, incluso tienen a veces hasta diferentes salarios, em, o sea, sí se garantiza la imparcialidad, y en la otra dirección, en resolución, sí he visto que declaran, cuando hay que declarar la inexistencia de la infracción, pues se declara. Lo que sí no he visto muy común es que el mismo instructor sugiera esto. Pero claro, esto no es lo común, yo más bien esto lo he visto a manera de excepción, porque lo común es justamente lo que usted dijo, ¿no? O sea, como que, o sea, a pesar de que quizás en su conciencia, en el análisis del expediente, quizás ven que no hay la prueba de la infracción, pero no, es que yo trabajo en la entidad de control, entonces tenemos que sancionar. Y aquí tiene igual también culpa el legislador, porque si ustedes ven ahí, dice que una etapa es la etapa instructora, la fase instructora, y la otra dice es la fase sancionadora. No, no es la fase sancionadora porque no siempre tiene que sancionar. Y si no sanciona, no es malo, no es malo, más bien es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque el mismo Código Orgánico Administrativo dice que la administración debe actuar de manera objetiva, ¿no es cierto? Objetiva del interés general, y por eso se garantiza la independencia. Para eso es la independencia entre el instructor y el resolutor, para que si algo está mal, bueno, pues se corrige en el procedimiento y con eso se deja de colapsar los tribunales de lo contencioso administrativo. Y finalmente también lo que dijo usted, es que a veces, no digo que todos, ¿no? O sea, eso simplemente estamos reflexionando, pero a veces sí se olvida de que hay vidas humanas y como dicen muchos profesores, en cada expediente administrativo hay una vida humana que está ahí, hay familias, hay prestigios de empresas que quizás nunca han tenido ninguna sanción y por la idea de alguien les terminan sancionando y se causa mucho daño. En todo caso, vamos a seguir haciendo varias reflexiones, ¿sí? Entonces, bueno, de esta otra ya hablamos, ¿no es cierto? Solo con el inicio del procedimiento se puede generar un daño, aunque luego termine la declaratoria de inexistencia de la infracción, independientemente de los gastos de defensa, el establecimiento en contra del cual se inició un procedimiento sancionador, por higiene ya queda marcado. Esto justamente es una de las reflexiones que hace Alejandro Nieto. Sí, y entonces justamente por esto se necesitan garantías que son como las que vamos a hablar, como la presunción de inocencia, como la validez de la prueba, entre otras, justamente para lograr lo que, justamente los fines del derecho administrativo, que es la interdicción de la arbitrariedad. Luego tenemos que el intervencionismo del Estado, ¿no es cierto?, ha ido creciendo y seguirá creciendo, ¿no es cierto?, porque es justamente, hay muchos sectores regulados, el Estado interviene muchísimo en la actividad económica, eh, y por esto se siguen creando entidades, normas que regulan y establecen infracciones y sanciones. Entonces, por esto la necesidad de seguirse especializando y especializando en estos temas. Las personas protestan por la gran intervención del Estado y la gran cantidad de normas que regulan las actividades administrativas, pero también, o sea, ¿no es cierto? Si bien es cierto, por un lado, se quejan del crecimiento de la intervención del Estado, pero también
cuando sucede un incidente, por ejemplo, un incendio de una discoteca, una intoxicación masiva, ahí también se reprocha a la administración por su negligencia, por su tolerancia, por su falta de actuación oportuna, ¿no es cierto? Diría yo. Entonces, es como que, y esto es parte del derecho administrativo, debe haber un equilibrio, ¿no es cierto? Debe haber un equilibrio tanto entre lo uno como lo otro, en evitar cometer infracciones y si se cometen infracciones, justamente que sí, que si se comete la infracción sean sancionadas de manera oportuna conforme lo establece las normas. Y a veces, por ejemplo, cuando la administración eh, deja de actuar, deja de sancionar, los afectados también tienen el derecho a demandarle a la administración pública que omitió su deber de actuar, de demandarle daños y perjuicios, ¿no? Justamente por no ejercer, en este caso, la potestad sancionadora. Y no podemos pedir la protección del Estado y luego quejarnos de las sanciones. Entonces debe haber un equilibrio. Eh, Luego, entonces también quería destacar que entonces la potestad sancionadora sirve para reprimir aquellas conductas transgresoras del ordenamiento jurídico que están sujetas a las limitaciones constitucionales y legales que la regulan. Estas conductas contrarias a derecho se conocen como infracciones administrativas que, si se comprueban, tendrán como efecto la imposición de una sanción administrativa que puede ser de varias clases, como ya lo comentamos hace un momento. La potestad sancionadora es una de las manifestaciones del ius puniendi del Estado, ¿no es cierto? La una es en la vía penal, la otra en la vía administrativa, mismas que pueden ser revisadas en la misma vía o en la vía judicial. La doctrina también ha señalado que las personas reclaman mayor eficacia del Estado, solicitan mayor intervención, piden incrementar la diligencia oficial y aminorar la tolerancia de las irregularidades de las actividades de los particulares. En fin, quiere que se evite toda clase de desorden, prevenir el peligro y hacer más llevadera la vida en comunidad, la cual exige la convivencia, el respeto del ordenamiento jurídico. Un segundo, por favor. Ya. Eh, entonces, una convivencia racional, próspera, ágil, el de respeto al derecho y de cooperación y revitalización común. Esta potestad sancionadora, ¿no es cierto? Entonces protege el interés general, el Estado de Derecho y el Estado de Derecho, y ahí está la Constitución, y en la Constitución están justamente esos anhelos, esos deseos que tenemos todos, entre esos justamente que se garantice el orden, la paz, un ambiente social y ambientalmente equilibrado, normas que imponen límites a la actuación de todos los sujetos. La contravención de estos límites por los sujetos determinados de las normas tienen una consecuencia que, por consistir en imponer una sanción para corregir la contravención, en ejercicio de la potestad sancionadora. El ius puniendi del Estado al margen del Poder Judicial, ius puniendi del Estado al margen del Poder Judicial, sin perjuicio que éste pueda revisar luego las actuaciones de la administración. Entonces hay también la garantía de impugnar en la vía administrativa, en la vía judicial. Hay también una diferencia, se habla también de la diferencia entre el derecho penal con el derecho administrativo sancionador, ¿no es cierto? Si bien es cierto, se dice que a partir del derecho penal nació y tiene influencia todavía el derecho administrativo sancionador. eh, También se puede decir, porque claro, aquí hay hay dos criterios, ¿no es cierto? Hay un criterio que dice, no, el derecho administrativo sancionador es totalmente autónomo y se rige por sus normas, y hay otros que todavía, y hay otros que dicen, y creo que esto es lo correcto, porque así incluso están en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el derecho administrativo sancionador también tiene todavía una influencia del derecho penal, pero que tiene ciertos matices, ¿no es cierto? Ciertos matices. ¿Y cuáles son estos matices? Que ya los vamos a ir viendo.
Por ejemplo, esto de que en el derecho penal no se permitiría la colaboración reglamentaria. En el derecho administrativo sancionador sí se permite la colaboración reglamentaria, pero esta tiene límites, porque a veces se entiende mal estos límites de la colaboración reglamentaria. Entonces, justamente eso es lo que hay que analizar. Sin embargo, lo que siempre se ha dicho es que la diferencia entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador son, por ejemplo, los bienes jurídicos protegidos, la gravedad de las conductas, los más graves se los ha dejado para el derecho penal y los menos graves para el derecho administrativo sancionador. Claro, pero con el transcurso del tiempo, con la evolución de las normas, alguien podría decir que quizás un tema ambiental en realidad es un tema muy grave y que está regulado más bien en el derecho administrativo, ¿sí? Y también otra diferencia es la autoridad que impone la sanción o la pena, ¿no es cierto? En el un caso será un juez, en el otro caso será una autoridad administrativa. Eh, La potestad sancionadora tiene dos finalidades, también nos dicen ahí las lecturas. La una es una finalidad preventiva y la otra es una finalidad represiva, ¿no es cierto? La finalidad preventiva, que es justamente en realidad para la ideal, diría yo, la preventiva o disuasiva, ¿no es cierto? Justamente para evitar que se den las conductas consideradas como infracción administrativa y esto de las campañas de socialización y todo el tema, ¿no es cierto? Que estábamos hablando hace un momento, pero también hay la represiva y evidentemente cuando ya se verifique el cometimiento de una infracción, se deberá imponer la sanción. Luego tenemos ahí también los principios, ¿no es cierto? El principio de legalidad, de oportunidad, de tipicidad, del principio de irretroactividad de la norma sancionadora no favorable y retroactividad de la favorable, culpabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, prohibición de analogía y prescripción. Antes de esto, antes de irnos a los principios, yo quería también compartirles un video que en realidad ya es un poco antiguo, pero es, o sea, a mí me encanta este video. Y claro, no vamos a ver todo el video aquí, yo les voy a mandar el link, pero ojalá podamos simplemente escuchar un par de reflexiones que es justamente que es justamente lo que estábamos mencionando hace un momento. Déjenme les comparto la pantalla para ver si al menos unos 5 o 10 minutos le escuchamos al profesor Alejandro Nieto y vean justamente estas reflexiones que él hacía. Y este video en realidad no es muy común encontrarlo. Entonces yo les voy a pasar el link y voy a intentar poner en las ideas precisas que quisiera que escuchen. De Barcelona. Una consulta, sí se está compartiendo con audio. Ahí, Ha sido como Sí, doctor. ya, chévere, gracias. señaló María Elizabeth Rodríguez, el en estos actos, el gobierno de lo público, como es costumbre en estos actos, son dictadas por el afecto y no por la objetividad de mis presuntos méritos. De todas maneras, se lo agradezco por la buena intención, ya que no por el contenido de lo que ha dicho. Más me ha sorprendido, sin embargo, la presencia de ustedes aquí, porque yo no sé lo que se podrá hacer en la... Aquí se ha dicho que la potestad sancionadora de la administración es una cosa muy importante. Para mí lo es, puesto que he dedicado muchos años de mi vida en España y fuera de España al estudio y desarrollo y elaboración de la
potestad sancionadora de la administración o del derecho administrativo sancionador. Para mí. Ahora, el que no esté dentro de las tramas y de los secretos de la potestad sancionadora de la administración, pues no entenderá mucho dónde está esa importancia. Y la tiene, aparte de mis caprichos, que todos tenemos caprichos. La tiene, digo, porque en el mundo moderno la potestad sancionadora en general del Estado, la potestad de castigo, se desdobla conocidamente en dos vertientes. La vertiente penal, que es la más antigua y la más conocida, y la vertiente administrativa. Y da la casualidad de que el derecho penal es una asignatura universitaria muy solemne. El derecho penal entretiene y, en su caso, da de comer a muchos abogados y a muchos jueces. Y desde siempre se han escrito libros muy gordos y muy profundos sobre el derecho penal y parece que la represión estatal se va a concentrar en el derecho penal. Y no es así. Porque con un poco de suerte nos vamos al otro mundo sin haber sido víctimas del derecho penal. Si no nos enredan, la mayoría de los ciudadanos no son delincuentes. ¿Y por qué entonces este barullo universitario y forense? En cambio, es prácticamente imposible andar por la vida sin cometer infracciones administrativas. No creo que haya nadie que pueda decir: yo no he cometido una infracción administrativa. Hay gente que puede decir: a mí no me han sancionado. Esto es cierto. Con un poco de buenas amistades, pues efectivamente, no somos sancionados. Pero infringir, como el pecador del Evangelio, 7 veces 7 al día y nos quedamos cortos. ¿Quién puede presumir al irse a la cama, si es que ha manejado un coche, quién puede presumir, digo, de no haberse saltado algún semáforo, de no haber hecho un adelantamiento temerario por la carretera? Y conduciendo o sin conducir un coche, un empresario, ¿qué empresario puede presumir de haber cumplido la frondosísima legislación administrativa de permisos, autorizaciones, prohibiciones? Ninguno. Verdaderamente, si hubiera un establecimiento industrial que cumpliera toda la legislación, yo no me lo imagino que pueda existir, no podría abrir, pero bueno, suponiendo que hubiera alguno, sería un caso verdaderamente asombroso y digno de salir en los periódicos. Y la legislación fiscal. Pero bueno, ¿quién no cae en las trampas de la legislación fiscal? Acercarse a la hacienda pública pues es entrar en un campo de minas, y las minas están explotando constantemente a los pies por mucho cuidado que lleve uno al caminar. Bueno, pues es el caso que este derecho administrativo sancionador no ha llamado casi nunca la atención de los autores. Todos volcados en el derecho penal y muy pocos ocupados en el derecho administrativo sancionador. Cuando publiqué yo la primera edición de una obra modesta, por supuesto, pero monumental, del derecho administrativo sancionador, pues produjo en España una cierta sensación diciendo: ¿pero qué es esto? ¿Y de qué nos está hablando este señor del derecho administrativo sancionador? ¿Es penal? Pues no parece que sea penal. Tenía que explicar desde la primera página lo que les acabo de recordar a ustedes. Bueno, pues hablo de España. De entonces acá, yo, edición tras edición de mi obra, pues he ido afinando
en términos que recordaré si viene al caso y tengo tiempo a lo largo de esta ponencia, he ido, digo, afinando lo que es el derecho administrativo sancionador hasta tal punto que en España hoy casi se puede decir que se publican más libros y más artículos de revistas sobre derecho administrativo sancionador que sobre derecho penal. Y pues en algunos países americanos no he dado una conferencia como esta, que es una pastilla brevísima, sin el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora, precisamente por falta de estudios y por falta de atención, legalmente se encuentra casi desnuda. Legalmente se encuentra tremendo. ¿Qué hago? ¿Qué hace? En cambio, en derecho administrativo sancionador, pues mire usted, es que ha aparecido aquí un inspector de protección de las aves carnívoras de esta isla, que alguna dirección general habrá de protección de aves. Y el otro día mi hijo con una escopeta de aire comprimido pues ha matado un pajarraco que había y me ha armado un expediente tremendo. ¿Qué hago? Oye, ¿qué hace usted? Pues espere a ver que me lo estudie un poco. Y bueno, y una vez que me han impuesto la sanción, ¿qué hago? Pues vamos a verlo, porque tuve, dice el abogado, un caso de uno que había cometido una infracción fiscal. Pero con la infracción fiscal, pues en fin, me lo estudié y me lo aprendí. Pero esto de la protección de la naturaleza, ¿cómo se come? Y la consecuencia es que ni el abogado, ni el funcionario que no sabe a qué atenerse mucho, ni nadie, pues sabe a qué atenerse. Posiblemente muchos de ustedes estarán pensando en este momento, ¿cómo se ve que este señor pues no es paisano nuestro y se está inventando, está fabulando unas historias, siendo así que nosotros tenemos un derecho administrativo sancionador redondo? Conocemos todos los recovecos y lo tenemos perfectamente estudiado. Ojalá sea así, ojalá me equivoque, pero me temo que no sea así. Y en cuyo caso, pues para eso están los amigos, me puede tirar olivo de la chaqueta y decir, cambie usted de disco, que está contando aquí cosas que no nos interesan porque ya nos las sabemos. ¿Cuánto aprendería yo si de veras ustedes tuvieran este ordenamiento administrativo aquí como en España antes, o como en México antes, o como en la República Argentina antes? Son dos potestades subordinadas, no están en pie de igualdad. O sea, el derecho administrativo sancionador, el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora, como no tiene dónde agarrarse, no tiene dónde mirar, no tiene doctrinas, tiene una legislación absolutamente dispersa, ¿qué hacen? Pues cogen el derecho penal y lo trasladan al derecho administrativo sancionador. Los principios del derecho penal, los principios fundamentales del derecho penal, la culpabilidad, la autoría, se les aplican al derecho administrativo sancionador, y así sucedía en España, con una consecuencia nefasta. ¿Por qué? Porque si los funcionarios a la hora de sancionar se colocan en el papel de los jueces, no lo pueden hacer. Eso es absolutamente ineficaz. O sea, que si cada vez que nos saltamos un semáforo, tiene que venir un juez y seguir el proceso penal, con lo complicado que es, pues no habría modo de sancionar administrativamente. Hay que inventarse algo nuevo, pero ¿cómo podemos inventarnos
O sea, que injusticia, convertir el derecho en un azar que es peor todavía que la injusticia, o una burla. Y me explico. Aquí están las infracciones, aquí están las sanciones. Todos queremos escapar de las sanciones. ¿Y cómo nos escapamos? Pues acudiendo a un buen abogado, como los que me escuchan o me acompañan en este acto, y así me escapa. Bueno, y voy a ir aquí al doctor Olivo para una sanción que me han puesto por adelantarme un semáforo de mala manera. Hombre, pues para tanto no. Pero bueno, pues en fin, con un poco de broma y sacando la cartera, y me libro. Pues en fin, me han puesto 100, la propina son 10 o lo que sea. Esto es una burla, pero es una burla. Pero entonces, ¿qué hacemos los juristas? ¿Qué hacemos los profesores? ¿Qué hacen los jueces? ¿Qué hacen los abogados? La injusticia, la desigualdad, la lotería y la burla del derecho. Y aquí estamos tan tranquilos. Por eso decía yo que esto, para mí, pues tiene importancia. A mí esto me lleva doliendo desde hace muchos años y libro tras libro estoy intentando civilizar esta selva. Porque a mí me parece que estamos engañando a los ciudadanos y nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando a nuestros alumnos en la universidad, contándoles cosas que nada, y si he hablado hasta ahora con claridad, pues igual da que sea esta conferencia o que sea otra, es otra hasta ahora. Y infracciones puestas en manos de los jueces abren una sumaria y eso no se termina nunca. Y cuando hay un delito, pues vale la pena y para eso están las leyes. Pero en las infracciones administrativas no. Hay que inventárselo. Y para eso hay que separarse del derecho penal. Tendrán el Código Penal dominicano, pero sí, no son 500, en 1000 artículos cabe todo. Y el legislador puede entretenerse en hacer ese Código Penal que ya está hecho desde el siglo... pues esta infracción, esto se hizo de esta manera mal, se hizo de esta manera mal. Y vamos a ver, ¿quién lo hizo? Y el gerente de la empresa dice, pues usted sabe, de autoría, responsabilidad, del Schuld, Haftung, y en todos los, eso empezó en Alemania y en el resto del mundo hay esa distinción. Con lo cual se aclara mucho el problema. Y cuando el abogado dice, que me busquen al culpable, en derecho penal vale, decir que me busquen al culpable, pero en derecho administrativo sancionador eso no vale, porque la administración sancionadora dice que yo no quiero culpable, yo quiero a alguien que pague. Todo esto podría seguir poniendo ejemplos, pero el tiempo corre. Todo esto confirma la tesis de que el derecho administrativo sancionador tiene que tener otras reglas. Y esto es tarea de mucha paciencia. Bueno, espero que les haya parecido interesante. Les voy a compartir ahí el link del video de Alejandro Nieto para que lo puedan ver con más calma y quizás lo puedan ver todos. Y entonces ahí yo esto lo vamos a ir viendo poco a poco, pero yo diría, hay ciertos matices, ¿no es cierto?, entre el derecho penal y el derecho sancionador, y justamente es lo que estábamos hablando antes. Por ejemplo,
vamos a ver cuando veamos las etapas del procedimiento administrativo sancionador que, por ejemplo, si en actuaciones previas se corrige la conducta que se está presumiendo, entonces cuando se haga el segundo informe en actuaciones previas y ya no hay infracción, entendiendo que la potestad sancionadora no es para que la administración se esté enriqueciendo, y si ya la persona de manera voluntaria corrigió la conducta, ya para qué se va a iniciar un procedimiento sancionador. Ya eso se debería archivar, ¿no es cierto? Porque además a la fecha de la emisión o de notificación del acto de inicio, ¿cómo se va a decir que se está cometiendo una infracción cuando la infracción ya fue corregida antes? ¿No es cierto? Entonces, esa es una diferencia, ¿no es cierto?, entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. Hay otras que las vamos a ir viendo también, pero igual, también, bueno, esto también hay en el penal, este tema el Código Orgánico Administrativo recoge algo que no había antes, que es el derecho a la reducción de la sanción, ¿no es cierto? El artículo 253 del numeral 2, el inciso segundo, perdón, que ya lo veremos después, contempla la posibilidad que si se corrige de manera voluntaria la conducta que constituye infracción, se puede implementar o adoptar excepciones, perdón, eximentes de responsabilidad o reducciones en la sanción. El problema está en que estos porcentajes de reducción de la sanción deben estar establecidos en las normas de la materia. Y el problema que tenemos en el Ecuador, que ya lo estábamos mencionando antes, es que el resto de normas no se han ido acoplando a lo que dispone el Código Orgánico Administrativo. Y hay entidades donde no tienes el porcentaje y quienes resuelven los procedimientos administrativos sancionadores dicen, bueno, o sea, tú me alegaste que restablezca tu derecho, pero yo, ¿cómo te reduzco la sanción? El 50%, el 20%, el 15%, o sea, ¿cómo lo hago si no se ha establecido en ninguna norma el porcentaje para la reducción de la sanción? ¿No es cierto? Otro problema que hay en el contencioso administrativo. Eh, Tiene la palabra Ramiro Omar Arequipa. Muy buenas noches, estimado docente. Un tema, ¿no? El video me pareció muy interesante por no sé si esta mezcla de leyes, reglamentos que se utilizan en el derecho administrativo sancionador y lo comento desde el punto de vista de las sanciones administrativas que se ejerce a través del PUESCO para los servidores policiales. Pero en cambio nosotros, justo por su comentario final, nosotros tenemos una infracción que es haber afectado al servicio policial o interferido el servicio policial. Entonces, y esa sanción y esa infracción es considerada como muy grave y es la destitución del servidor policial. Entonces, en realidad, la falta ya cometió. O sea, el policía no prestó colaboración o no hizo un procedimiento adecuado o alguna situación. Pero en este caso ya haga lo que haga el servidor policial, ya no se puede rever el incumplimiento de la misión constitucional, de la labor policial. Un ejemplo, ¿no? La evasión. No prestó la atención adecuada y facilitó o permitió la evasión de un PPL, un arresto domiciliario. O sea, posiblemente no sea responsabilidad ni del policía, porque el que dio el arresto domiciliario en el Guasmo, por decir en Guayaquil, fue un juez de garantías penitenciarias. Entonces el policía tiene que estar cuidando en una casa de caña a un microtraficante o sicario. Y en ese sentido, yo sí comparto tal vez lo que mencionaba el profesor del video. En el derecho administrativo sancionador y en Ecuador, le veo que le mezclan de todo. Cuando le conviene se van al COA, cuando no le conviene se cogen de otros cuerpos legales o inclusive resoluciones. Y yo creo que sí, en realidad lo que usted comenta también es oportuno. O sea, hay una confusión y no se está, lo que decía el otro compañero, no se está generando una transformación en el servicio público para evitar que esos problemas se den. O sea, no hay una cultura de prevenir, sino sancionar. Es más, a manera de comentario, la dirección que se encarga de asuntos internos de la policía tiene como indicador de gestión cuántos policías son sancionados.
en vez de tener cuántos policías son capacitados. Y otro elemento que conversaba anteriormente en otras clases, que la policía se investiga y la policía se sanciona. Entonces, eso como un comentario nada más. Gracias, doctor. Muchas gracias por su comentario. Sí, o sea, y vamos a ver, como decía anteriormente, hay un montón de reflexiones que podríamos hacer. eh, y claro, o sea, no es que siempre se puede aplicar esta forma, sino justamente en los casos que sea posible, ¿no es cierto? Como usted lo mencionó en los casos, en los ejemplos que usted puso, no es posible aplicar la corrección de la conducta, pero quizás si es, por ejemplo, un objeto que está en el espacio público y si después la persona dice, ya lo retiré, entonces sí es posible en ese caso corregir la conducta, ¿no es cierto? O si es un tema de una construcción que no tiene la autorización administrativa para la construcción, pero si durante el procedimiento la persona dice, mire, en realidad sí estaba construyendo sin la autorización, pero mire, aquí está, ya obtuve, ya no le estoy haciendo daño a nadie. Entonces, por favor, establezca las reducciones y las sanciones que establezca el ordenamiento jurídico. Entonces, en ese caso, sí, en los casos que usted menciona, obviamente, si en los operativos, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí se verifican el cometimiento de infracciones de manera flagrante. Ahí ya no es posible corregir la conducta, ¿no es cierto? Entonces ahí ya, si es que se comprueba la infracción, simplemente será sancionada y ya no se podrá corregir porque ese hecho fue verificado en una determinada fecha o una determinada hora. Eso por un lado. Y también lo que mencionaba usted, por ejemplo, en el caso de la capacitación de los funcionarios públicos para evitar que se cometan infracciones. Y otra cosa que mencionaba, que quería mencionar antes también, a veces también la misma administración fomenta que las personas cometan las infracciones cuando tienen trámites demasiado burocráticos, demasiado complejos, y ahí es justamente cuando las personas dicen, bueno, yo prefiero hacer porque tengo que vivir un calvario para conseguir un permiso, una autorización, una licencia. Y esto en cambio me causa problemas a mí porque yo necesito trabajar, necesito comer, tengo mi familia, tengo mis trabajadores, tengo mi empresa. Y si yo no me puedo parar a esperar hasta que algún rato tengan la voluntad de emitirme mis permisos, mis autorizaciones, a pesar de que estoy cumpliendo con todo, de venir a ver que estoy cumpliendo con todo, entonces, a veces la misma administración es la que fomenta el incumplimiento de las infracciones y sanciones por no capacitar a su personal, o por tener trámites burocráticos. Y la última reflexión también que quería hacer es que, así como hemos visto que el derecho penal tiene su regulación, el derecho administrativo sancionador, si bien es cierto, tiene algunos principios del derecho penal, eh, yo diría también, y puede ser para que ustedes profundicen, eh, yo diría, no, verá, no es lo mismo el derecho administrativo sancionador que el derecho disciplinario, ¿no es cierto? El procedimiento administrativo sancionador que el procedimiento disciplinario. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el procedimiento administrativo sancionador, la potestad sancionadora se la ejerce de manera externa, ¿no es cierto? Y en el procedimiento disciplinario, la potestad se la ejerce de manera interna. En la potestad sancionadora, en el procedimiento administrativo sancionador, por eso mismo se le sanciona a empresas, por ejemplo, particulares, a personas particulares que estén por fuera de la administración. Y lo que se pretende es garantizar un orden, una paz, ¿no es cierto? Una convivencia pacífica, un ambiente social y ambientalmente sano, ¿no es cierto? Pero de manera externa. La potestad disciplinaria o el procedimiento disciplinario se lo ejerce a la interna de la administración, y lo que busca es, además de garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, también justamente que se garanticen los principios de eficiencia, de eficacia, el derecho y principio a la buena administración, la calidad en los servicios públicos. ¿No es cierto? Entonces ahí un poco hay que también diferenciar. Y yo lo que quería decir en esto es que quizás también en el disciplinario habrá también unos matices en la regulación que quizás sean diferentes al procedimiento sancionador. Yo sé que estamos ya con el tiempo, solo simplemente ahí está esta
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está cargada ahí en la plataforma, ¿no es cierto? Justamente en esta sentencia del caso Baena Ricardo versus Panamá, me parece que está en el 106 y 106 y 126. Un segundo, y aquí está. Eh, Aquí en esta sentencia, ¿no es cierto? Aquí justamente está en el 106 esta reflexión que dice, conviene analizar el artículo 9 de la Convención. ¿Cuál es el artículo 9? Este que está acá. Dice, nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que al momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave de la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley distingue la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficia de ello. Entonces, parece que es para el derecho penal. ¿Y qué dice la sentencia? Conviene analizar el artículo 9 de la Convención, es aplicable a materia sancionadora administrativa, además de serlo evidentemente a la penal. Los términos utilizados en dicho precepto parecen referirse exclusivamente a esta última. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen con ocasiones naturaleza similar a la de estas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas como la consecuencia de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y una previa y cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita. Asimismo, en aras de la seguridad jurídica, es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida o pueda hacerlo antes de que ocurran la acción o la omisión de la que contraviene, lo que estábamos hablando, y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes de la conducta del sujeto que se consideran infractor. De lo contrario, los particulares no podrían serlo, su comportamiento conforme al ordenamiento jurídico vigente y cierto, en el que se expresa la reprochable en el reproche social y las consecuencias de este. Estos son los fundamentos de los principios de legalidad y retroactividad desfavorable de la norma punitiva. Esto está en el 106 de esta sentencia del caso Baena Ricardo versus Panamá, que está cargado en la plataforma. Con eso, entonces, ya quedamos, y ahí con estas pequeñas reflexiones, ya quedamos listos para mañana empezar viendo los principios y con eso ya pasar ya al flujograma del procedimiento y ahí ir justamente ya pasar a los casos, a las sentencias que están igual ahí también cargados. ¿Sí? Con eso les agradezco por su atención del día de hoy y les deseo una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches, estimados Muchas participantes. gracias, una buena noche. ¿Me Muchas esperan gracias. un momentito, por favor? Sí, claro que sí. Como ya saben, al inicio de cada clase, estimados, vamos a proceder a hacer la respectiva foto. Sí, sí, antes mencionarles que